En este nuevo episodio de Banqueras hablamos con dos de las mujeres más comprometidas en el mundo corporativo con lograr una mayor participación femenina. Tenemos una responsabilidad que asumir, porque muchas veces los techos de cristal no los ponemos en algunos casos las mujeres. Por un lado, conversaré con la exministra de Minas, María Fernanda Suárez, quien hoy ocupa el cargo de presidenta del Banco Popular. Cuando uno está diseñando un producto financiero y tiene una mirada femenina, tiene una mirada distinta. Y por el otro, con Margarita Henao, CEO de DaviPlata, una visionaria en finanzas y relaciones internacionales, cuya labor ha sido fundamental para la inclusión y educación financiera de los colombianos. Con ellas dos me voy a sumergir en las profundidades de un mundo donde la equidad, la inclusión y la transformación no son solo ideales, sino realidades palpables, y sus historias son un ejemplo de ello. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Y para el episodio de hoy de Banqueras me acompaña en mi camiseta Christine Lagarde, esta política francesa, abogada, que fue directora del Fondo Monetario Internacional durante 8 años, del 2011 al 2019, y ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. Y les doy la bienvenida a María Fernanda, Margarita, y escogí esta camiseta porque ustedes dos han estado en el sector público y en el sector privado. Así que bienvenidas, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Muy rico estar acá. Felices de estar acá. Y teniendo la oportunidad de estar con ustedes dos que conocen los dos sectores, ¿en dónde se han sentido más cómodas como mujeres? ¿En el sector privado o en el sector público? Margarita. Pues creo que he sido feliz en los dos. La verdad es que el sector público tiene una adrenalina distinta a la que tiene el sector privado. Y además tienes un tiempo específico en el cual debes hacer las cosas, los tiempos son limitados, y eso imprime también un sentido de urgencia distinto para poder mostrar, digamos, un liderazgo muy concreto en algo que tenga un resultado público. En lo privado es distinto, es la organización, es un mundo corporativo, las decisiones tienen que estar y el accionar también en una mirada de permanencia, de sostenibilidad. Entonces es distinto, pero ambos tienen unos aprendizajes increíbles. ¿Y en tu caso, María Fernanda? Pues a mí me han gustado también los dos. Creo que en los trabajos al final depende uno qué hace con el trabajo y cómo le imprime como el sello que uno le pone a cada uno de los trabajos. Y creo que ha sido muy bueno la experiencia de estar en los dos lados, porque cuando yo llegué al sector público ya había pasado por el sector privado, en el sector financiero, y todo ese conocimiento de cómo se hacen las cosas, yo creo que fue para mí muy importante en el sello que pude imprimir dentro del sector público, porque traía un conocimiento, tenía como otra perspectiva distinta a los que han estado todo el tiempo en el sector público. Y cuando vuelvo ahora al sector privado, tengo como esa visión del sector público que también enriquece la mirada que uno le da a los temas privados. Entonces, para mí lo más rico ha sido poder como mezclar las experiencias y eso ha sido supremamente enriquecedor. Si bien esta pregunta para ustedes puede no aplicar mucho porque ustedes están en cargos directivos, pues el techo de cristal existe todavía para muchas mujeres. ¿En dónde lo ven más presente? ¿En el sector público o en el sector privado? Yo creo que cada vez lo veo menos, la verdad. Y creo que en el sector privado es un sector que permite crecimientos en términos de capacidades. El sector, los bancos son muy masculinos, okay. En general, digamos históricamente en el mundo lo es, no es un tema solo de Colombia. Pero creo que las mujeres tienen un protagonismo increíble también en la banca en este momento, entonces yo no creo que haya y yo no creo que haya esos techos, no, tal vez hay como ciertas partes de los bancos en donde han estado, digamos, naturalmente los hombres, pero creo que eso realmente está cambiando y está cambiando a una velocidad grande.
O sea, ¿qué dirías que tú es más fuerte en el sector privado que en el sector público? O sea, ¿la participación para la mujer es tal vez más fácil en el sector público? Sí, diría yo, pero yo no veo, ese sí es como de duda, porque la verdad es que yo no veo trabas para que se dé en lo privado. Yo no veo los techos tan establecidos, sobre todo aquí en Colombia. Es diferente cuando vas y ves, digamos, un sistema financiero en México, cuando vas y ves, digamos, hay países que lo tienen mucho más marcado. Acá yo creo que es algo que ha venido evolucionando, pero con una velocidad increíble, te podría decir, en estos últimos 10 años. Entonces, esos techos yo creo que empiezan a diluirse y en lo público, pues es muy de capacidad de liderazgo. Entonces, cada vez hay más mujeres con un liderazgo claro y eso pues empieza también a ver y si tienen el liderazgo, yo no creo que haya techos. María Fernanda, y en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia? Yo creo que el sector financiero y digamos la banca en particular sí está más rezagado que el sector público actualmente. Y creo que tiene que ver no con un tema, digamos, de que no haya la apertura para que haya mujeres, ¿cierto? Porque yo creo que la apertura está y en eso coincido con Margarita, o sea, no es un tema, digamos, de decir, no, es que no queremos que haya mujeres o las mujeres, no, ya esa inclusión, eso no es un problema. Sin embargo, y creo que es como bueno en la discusión del techo de cristal y lo hemos visto mucho, en el sector público hoy en día hay tanta visibilidad en si los gabinetes se hacen de manera paritaria o no y cómo está ese equilibrio que hace que sea mucho más veloz. Pero hay un riesgo que no es menor, que es parte de lo que hemos visto, y es que uno no puede ser paritario por ser paritario y punto si las personas no tienen la competencia para hacerlo. Entonces, esas diferencias en velocidades son de alguna manera cuestionables si hay las personas preparadas para poder ocupar esos cargos. Pero si la preparación no está, pues la velocidad tampoco es buena porque entonces hay paridad, pero las mujeres no están listas para hacerlo. Entonces ahí hay un tema, digamos, que no deja de ser una tensión. Porque tú ves gabinetes paritarios en lo público y sí estamos, digamos que el porcentaje de mujeres directoras de entidad financiera debe ser 10-15% máximo. Claro, y si nos vamos a las juntas directivas, pues mucho menos. Mucho menos. En donde también así es, tal cual. En juntas directivas debemos estar, yo creo que por ahí estamos, en sector financiero debemos estar por ahí en un 20%. Por eso, entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es, la mujer no ha tenido la oportunidad de prepararse tanto, entonces hasta que no se prepare no la vamos a dejar entrar, o le dejamos la posibilidad de que entre para que después otras se preparen y tengamos esa mayor paridad. Y ahí entro al sector financiero como tal. Y te pregunto a ti, Margarita, que desde DaviPlata sé que han hecho un trabajo importante al respecto. ¿Qué tan primordial es hacer un trabajo para incluir a las mujeres en el sector financiero y para que eso implique un desarrollo y un avance del país? Yo creo que es fundamental. Y es fundamental porque sí creo que complementamos de manera importante una visión que se tiene desde un lado masculino, pero la inclusión financiera, y lo hemos venido viendo, digamos, últimamente, también ha estado muy permeada por labor de mujeres y por cargos directivos de mujeres, de una manera mucho más clara. Cuando ves el conjunto de personas o de mujeres directivas que están alrededor de estos temas. Sí ha habido... también en el país ha estado liderándose digamos, estrategias diferentes de inclusión y en DaviPlata esto se vuelve fundamental, pero esto que está haciendo en DaviPlata, más que pensar simplemente en el cargo directivo o quienes estuvieron detrás, que claro que sigue siendo importante, es que parte de lo que se busca con la inclusión financiera al final es promover una independencia económica y un empoderamiento en el manejo de los recursos y en aprender a manejar y tener una apropiación digital y poder hacerlo sin depender de nadie. Hay muchas regiones en donde llegas que todavía, tú no tienes la cuenta, tú no tienes la propiedad de la casa, tú no tienes una cantidad de cosas, y cuando empezamos con cosas tan simples como una billetera
digital a decir, pero es que puedes vender y puedes recibir la plata ahí y es tuya. No es en la cuenta de tu esposo, no es en la cuenta de tu hijo. Y empezamos un poco en un proceso que empieza a permear una cantidad de cosas, más allá de tener un tema simplemente de acceso a productos financieros o a temas de ahorro, eso, el poder manejar, ser dueño, digamos, de su dinero, eso empieza a generar también unas dinámicas distintas en el país, en las mujeres y en todo lo que es inclusión financiera al final. Entonces, eso creo que también tiene obviamente un impulso distinto cuando se piensa, y en DaviPlata hemos hecho muchas cosas desde mujeres para mujeres en todo el tema, por ejemplo, de artesanías. Como es el empoderamiento que das cuando llegas a poblaciones que son netamente artesanas y cuando ves que la mayoría pues son familias, pero la mayoría también son mujeres las que se dedican a esta labor. Y empiezas a imprimir. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las plazas de mercado? ¿Y qué pasa en una cantidad de cosas que hay veces no eran necesariamente visibles para la banca tradicional y con una mirada que podía ser también otra? Entonces creo que las miradas femeninas a la hora de pensar en servicios financieros y en cómo generar caminos de acceso, yo sí creo que marca. Pero ahí entonces mira la importancia de lo que dice Margarita María Fernanda, de cómo en la inclusión financiera hay muchas más mujeres y que eso obviamente influye en lo que pasa en la base. Entonces, ahí, ¿qué tanto ha cambiado el hecho de que haya paridad en los gabinetes, que haya paridad en el sector público para influir en que eso en la base se dé, en que la mujer tenga más oportunidades, aquella que tal vez no tiene educación, pero que sí recibe el reflejo de las decisiones que se toman más arriba? Yo creo que es fundamental avanzar en todos los temas de equidad y avanzar mucho más rápido. Y creo que el sector financiero tiene un compromiso con eso, que es un compromiso súper importante. Creo que hay que poner, porque creo que era más relacionado un poco con, no con la importancia de que eso pase, digamos, no con la importancia de que eso se dé, y necesitamos avanzar más rápido porque no podemos estar tranquilos con que haya baja participación en los niveles directivos, y por eso y eso que dice Margarita es fundamental, digamos, desde el punto de vista de decir, cuando uno está diseñando un producto financiero y tiene una mirada femenina, tiene una mirada distinta. Y lo mejor en un producto, si uno lo está haciendo para ambos géneros, pues es tener varias miradas. Y si está haciendo solo un producto femenino, se necesita la participación, digamos, de la mirada femenina. Así que yo creo que nosotros en los temas tenemos que seguir avanzando en los temas de inclusión. Y son dos discusiones distintas, ¿no? Uno es la participación de las mujeres en el nivel directivo y en las juntas directivas, en la que yo lo único que digo es el sector financiero está comprometido y necesitamos avanzar mucho más rápido. Y ahí las mujeres tenemos una responsabilidad que asumir, porque muchas veces los techos de cristal no los ponemos en algunos casos las mujeres, porque decimos, no, yo no quiero ser vicepresidenta porque acabo de ser mamá. Y entonces, de alguna manera, aunque estás preparada y la vida... digamos, nosotras que hemos estado acá, le toca a uno con hijos y trabajo al tiempo, si uno quiere romper esos techos de cristal, es parte del reto con el que viene. Entonces, en esa discusión yo creo que están los espacios y uno está perfecto en una junta directiva, no hay una discriminación ni nada por el estilo. Y en los temas de inclusión financiera, creo que el tema de incluir mujeres en cada vez a más velocidad es absolutamente fundamental para el sector financiero, para la economía, y eso le cambia la historia de vida a las mujeres de una manera impresionante. Pero fíjate cómo eso se vuelve una prioridad en la medida en que en las juntas directivas, en el sector directivo de los bancos, haya más mujeres, en donde se piensa en las de la base. Totalmente. En la medida en que más mujeres están en el nivel directivo, están en las juntas directivas, más énfasis y más importancia en cómo estamos haciendo temas de inclusión, tanto financiera como inclusión para mujeres. Entonces eso es fundamental, porque es que inclusión financiera tiene como dos miradas. Tiene la mirada de que hay muchas personas en Colombia que no son parte del sector financiero y que nunca han tenido un acceso a
a ningún producto financiero. Entonces, en inclusión financiera están incluidos ambos, hombres y mujeres. Adicional a eso, las mujeres tienen menos participación, o tenían. Yo creo que con el avance de las billeteras digitales, pues ha sido uno de los temas en donde las mujeres más rápido han logrado ser parte de tener algún producto financiero. Y esa es como todo en inclusión, el primer paso es entrar al sistema financiero. Después realmente es que tengan acceso al resto de productos. Uh-huh. ¿Y es más rentable diseñar hoy en día un producto para una mujer o para un hombre? Pues yo no diría, yo creo que cuando se diseñan los productos se ven, digamos, si es igual. Okay. Yo no pondría más rentable uno que el otro. No, yo creo que los productos en general miden como otro tipo de cosas, pero no lo dividiría por género. Ok, solo ahí pasaba digamos, tengo que ver ahora cómo está, pero tradicionalmente lo que sí pasaba es que las mujeres tenían mejor calidad crediticia. Okay, entonces las mujeres entraban en el sistema, empezaban a tener préstamos y eran mucho más cumplidas en sus pagos, etc. Entonces eso es un tema muy interesante a observar. ¿Qué pasaba? Que eran menos. Entonces la data podía tener un poquito de sesgo digamos que podían ser el diseño del producto. En el diseño del producto. Pero ahora es muy interesante, digamos, en esto volver a ver cómo está haciendo ese comportamiento, porque hoy en día yo creo, y lo hablábamos con Margarita un día, una de las preocupaciones en el sector financiero es la cultura de pago, porque la inclusión es muy importante y realmente cuando alguien entra al sector entra a la banca, digamos, se le abren miles de puertas para poder crecer un negocio, un emprendimiento, o sea, las artesanías, invertir en algún otro tipo de cosas. Y eso se logra mantener después de que está incluido, siempre que pues, tú pagues tus préstamos. Entonces, mantener esa cultura de pago es súper importante y las mujeres estadísticamente han sido mejores pagas que los hombres. Tú decías ahorita, María Fernanda, que romper los techos de cristal dependía de nosotras las mujeres. De ambos. Ajá. O sea, yo creo que hay creo que esté la oportunidad y de que también digas sí. A ver, yo quiero explicar para que no se vaya a malinterpretar el tema. Yo creo que hoy en día, yo creo que en el pasado, en tradicionales, sobre todo en sectores tradicionalmente muy masculinos, yo que estaba en el mundo de energía, hipermasculino, cierto, y en el sector financiero, muy masculino, hay unas barreras, por supuesto que hay unas barreras, pero hoy creo que es difícil pensar que esas barreras que muchos de esos mitos no se han roto. O sea, voy a ponerlo en mi caso propio. Cuando me invitaron ahora a ser presidenta del Banco Popular, yo creo que nunca fue una consideración si tenía que ser un hombre o una mujer, sino las capacidades que se necesitaban para hacer. Y en la medida en que el Grupo Aval está súper comprometido con avanzar en aumentar sus mujeres, pues si era mujer y tenía las capacidades, mejor. Entonces yo no creo que haya esa barrera de decir no. Digamos que si es mujer lo veo distinto, no lo he sentido, sinceramente, y en mi trayectoria no lo he sentido ni en lo público ni en lo privado, que ser mujer para mí haya sido un impedimento para crecer. Sí creo que hay que avanzar más rápido, que siempre va a pasar un tema como siempre hay más hombres preparados que mujeres, porque la pirámide, digamos, de formación, como antes era muy masculino y ahora ya hay mujeres que se han ido incorporando, digamos, dentro de las pirámides. Tú vas a ver los candidatos para juntas directivas. Necesito un candidato que sepa de riesgos. Bueno, te llegan 10 hojas de vida de hombres y una de una mujer. Entonces, y no es, entonces, escoger es difícil porque hay menos pool de mujeres y uno quiere que ojalá sea mujer y ojalá sea idóneo. Y yo lo digo porque uno tiene que ser, porque yo soy mujer, tengo que escoger muchas veces candidatos en diferentes cosas y es difícil que le lleguen a uno suficientes pools de mujeres. Y muchas veces me ha pasado en mi carrera siendo jefe que las mujeres vienen y me dicen, oye, te quiero nombrar vicepresidente. No, yo no quiero en este momento. ¿Por qué? Porque mis hijos están chiquitos, porque mis hijos son adolescentes. Y me ha pasado en mis propios dilemas como mamá y en mis dilemas personales en que muchas veces renuncié a ser ministra porque dije, no puedo seguir pues porque mis hijos cuando termine el gobierno, pues ya no me van a conocer y van a tener 18 años y me perdí toda una etapa.
Entonces, hay techos de cristal, pero creo que el desafío de la sociedad sigue siendo cómo podemos combinar bien la crianza y el ritmo de la carrera profesional al tiempo. Y muchas veces no se rompen techos de cristal porque las mujeres estamos en un momento de la vida en donde estamos preparadas técnicamente y por el momento en que estamos viendo no está fácil combinar las cosas y entonces eso vuelve y detiene. Entonces yo digo, por ejemplo, me lo voy a poner en personal. Cuando yo me renuncié a ser ministra y me sucedió mi viceministro, a quien yo recomendé también porque decía, me parece que es lo mejor, se rompió la paridad en el gabinete. Entonces, no todo es que los otros son malos, ¿sí me entiendes? Entonces, yo digo, no, aquí hay un poquito, digamos, de ambas partes que tenemos que jugar un rol y a las mujeres es berracamente difícil combinar en puestos tan exigentes muchas veces la vida personal y la vida profesional. ¿Y tú cómo lo has hecho, Margarita? Eso que dice María Fernanda, que es tan difícil, combinar la vida personal, los hijos, ser mamá, tener un cargo directivo y demás. Pues la verdad, desde que me casé, siempre he estado trabajando y con unas jornadas de trabajo, muy extensas. Nunca, siempre ha sido incluyendo fines de semana y las noches, y desde que me casé así fue. Entonces, parte creo de por qué lo he podido hacer, y estaba pensando si yo alguna vez había renunciado como tú a algo, y digo, no, yo no he renunciado a nada. Yo no he renunciado a nada. Tengo un coequipero que le parece, ¿no?, fantástico, que no le importa si tengo la luz prendida, si sigo trabajando en el computador, él duerme, o sea, digamos, sin problema. Y si tengo que irme y si tengo viajes, él se encarga, y teniendo también, digamos, un trabajo intenso, él, y entonces hemos buscado quien nos ayude, digamos, en diferentes etapas de la vida, pero yo, la verdad, nunca he renunciado a nada. Uh-huh. O sea, siempre he estado como haciendo, y tengo pues 2 hijos, en este momento adolescentes, y una relación fantástica, digamos, en lo que llevamos, y bueno, ellos siempre saben que yo he estado, pero sí, es como un doble tiempo, porque aparte de trabajar duro, entonces puede ser que yo llegue, esté con ellos, esté pendiente de todo lo que pasa, y después tenga una extra jornada hasta las, no sé, muy tarde, para continuar o terminar lo que estaba. Entonces sí tiene una exigencia un poco más como conmigo, pero tratando como de equilibrar eso, porque siempre me ha gustado trabajar. O sea, pero no es que le hayas quitado tiempos a tus hijos, sino que tal vez te has quitado tiempo tú personal, sí, de cosas que harías para ti sola. Sí, eso sí. Okay. Eso sí ha pasado. O sea, en ese equilibrio yo creo que he logrado tener, digamos, como ese equilibrio allá, restándome en parte de cosas para mí, sí. Ahorita las estoy volviendo a recuperar. ¿Y son como qué? ¿Qué haces para ti? Como por ejemplo, voy a decir, yo cuando estaba desde la universidad y todo, me encantaba leer libros. Y entonces uno descubre que hay una etapa de la vida donde no puede leer. Pues donde a duras penas lee el periódico. Y lo del trabajo, ¿no? Y se acaba porque no te da. Y cuando empiezas a leer un libro, te duermes. O sea, no te da la energía. Eso, por ejemplo, es una cosa que no hacía. Cuando mis hijos ya se podían manejar en la piscina solos, ¿no? O en el mar, o en eso. Entonces yo decía, qué delicia que pude en estas vacaciones leerme un libro. Porque ya podía estar fuera y no adentro. Y ahora que digamos un poco ellos también avanzan en una etapa de la vida, entonces ya tienen planes, digo, ay, puedo no estar con ellos ni estar en alguna actividad. ¿No? Que no sea un cumpleaños, un tema donde tú los llevas, los recoges, tal, no. Ya empieza a pasar eso, entonces empieza como a darse una recuperación de espacios propios, de silencios que son necesarios, o de espacios también de tranquilidad que también son fantásticos. Entonces yo creo que ha sido, digamos, un tema que si yo lo veo ahorita en el tiempo,
no renuncié a nada, he logrado, digamos, ese equilibrio contra mí, digamos, el costo he sido yo, pero lo estoy en este momento como recuperando de nuevo. Y María Fernanda, ¿tú cómo lo lograste o cómo lo has logrado manejar? Ya dijiste, renuncié al ministerio, pero pues tu carrera laboral ha sido muy larga. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese balance entre unos y otros? ¿Se logra o no se logra? Porque hay un gran debate entre quienes piensan que las mujeres sí lo pueden hacer y hay otro sector que dice, no, usted hace bien una cosa o hace bien la otra. Yo creo que, a ver, hay como varias cosas para poderlo lograr. Primero, yo creo que sí se logra, absolutamente. A mí me generó como muchos conflictos realmente la tensión en que estaba haciendo las dos cosas a la mitad. Fue como al principio como mi aproximación cuando mis hijos eran chiquitos, cuando tenían como 5 años por ahí, como esa etapa realmente como que me conflictó al principio mucho. De hecho, renuncié. Pero eso no fue al ministerio. Eso fue al sector financiero. Ahí era vicepresidenta financiera de Porvenir. Okay. Y después de la crisis del 2008, que fue brutal, tomé la decisión de renunciar porque no me sentía bien en ningún sitio y dije, uy, necesito parar un segundo y ver qué quiero. Intenté ser mamá de tiempo completo. ¿Cuánto tiempo? Duré 2 meses y dije, aquí me voy a enloquecer. Eso te iba a decir, no puede ser que haya sido demasiado tiempo. No, miren, cuando yo renuncié y me acuerdo que era el show de Navidad y dije, bueno, pues yo ya estoy en estas, tengo que meterme a esto, ¿no? Entonces llegamos y había que construir un dragón chino con telas y duraron 2 horas decidiendo el color de las telas y yo dije, esto no es para mí. Y respeto mucho que, digamos, a las personas que le gustan que lo haga. Yo soy, y siempre soy muy agradecida porque para mí las mamás que han sido dedicadas a sus hijos siempre me han apoyado mucho y me han servido mucho. Entonces respeto eso y creo que lo importante de las mujeres es que tengan la libertad de escoger, que no sientan que ni una cosa ni la otra es mejor, es lo que hay que hacer. Exacto. Porque ahora me preocupa mucho que con toda esta historia digamos, de los, y para los hombres me parece que igual. Porque realmente lo chévere de que avancemos en todos los temas de equidad es cualquier modelo es viable. Si un hombre se quiere dedicar a ser 100% cuidador y está con una pareja en donde su mujer o el hombre con el que esté es el proveedor, está perfecto. Pero la sociedad no está madura para eso todavía. Entonces, volviendo al tema, yo dije, yo realmente no soy para esto y eso me sirvió como hacer esa prueba. Y a partir de ahí, lo que me terminó pasando, no lo planeé, pero sí terminó pasando, es como que cada 5 años me tomé un sabático. Entonces, en ese momento paré, después ahí fue cuando... Pero 2 meses nomás. No, 2 meses, me di cuenta que no, ahí empecé, pero duré 1 año, digamos, sin un trabajo formal y fui como asesora, y ahí fue cuando llegué al sector público, que llegué como por accidente, porque en ese momento Juan Carlos Echeverri era el ministro de Hacienda y me invitó a ser asesora de él, pero externa. Y ahí ya después entré al Ministerio de Hacienda a ser directora de Crédito Público. Y entonces, después terminé mi etapa en el Ministerio de Hacienda y me fui a Washington 1 año, o nos fuimos los 4 a estudiar y fue un año delicioso, que fue cuando yo hice mi maestría. Y a los 5 años fue cuando renuncié a ser ministra, me tomé ese año y volví a trabajar. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Lo he hecho con, primero, esos momentos como de volver a estar como muy intensamente con la familia me han servido mucho y me han servido mucho también como para uno procesar todo lo que le pasa en ese tiempo. El segundo es que yo creo que el tema de realmente compartir la crianza con su pareja es muy importante. Y ahí creo que las mujeres también tenemos un rol importante, que fue parte de lo que yo me di cuenta. Y es que las mujeres creemos que porque tenemos 2 hijos entre la barriga, somos mejores, o sea, sabemos como más de cómo se cría un hijo o cómo se cambia un pañal, y pues los 2 tenemos la misma instrucción de que ni idea cómo se cambia un pañal hasta que uno lo ha cambiado. Y yo tuve ahí que como decir, no, acá yo no le digo a mi marido, ¿me haces el favor? Porque pues es que si el señor puede manejar un banco, porque yo voy a pensar que no puede cuidar a unos hijos y cuando yo me voy a viajar, entonces le digo, le tienes que dar el Dolex hasta ahora tal, y yo tuve que soltar mucho ahí desde el punto de vista como de la aprensión de que yo creía que era mejor cuidadora. Y soltar eso me ayudó mucho como a decir, no, es que aquí somos un equipo. Y es distinto a la visión de somos un equipo a tú me ayudas. Claro. Y ese es un punto en donde las mujeres tenemos que evolucionar mucho. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era ministra,
Alejandro, mi esposo, iba por las notas del colegio y todo el mundo le decía, no, tú sí eres el mejor papá del mundo, no sé qué. Después uno de mis hijos tuvo un problema de disciplina en el colegio. El comentario es, no, pues como es el hijo y la mamá todo el día trabaja, claro. ¿no? Entonces, y eso era dicho también muchas veces por mujeres. Entonces, esa mirada del encargo es una mirada en que la sociedad todavía tiene que evolucionar mucho para equilibrar esas cargas de cómo es. Yo creo que, por ejemplo, los colegios han evolucionado y creo que la tecnología ayuda, pero es que cuando a ti te ponen una cita en el colegio a las 10 de la mañana es porque asumen pues que hay alguien que no tiene, o sea, pues que no trabaja. Que no trabaja, ¿sabes? Y más aquí que uno se demora 2 horas en Bogotá queda 2 horas de Bogotá, entonces de verdad que uno es horrible. Entonces, bueno, entonces yo, para recapitular, digo, tomarme tiempos como para compensar me ha servido mucho. 2, realmente tener un coequipero con el que criamos en equipo. La tercera para mí es que después de todo ese conflicto, que era como un conflicto personal de yo tuve como un momento en que dije, pucha, ¿qué tal que si mis hijos tienen algún problema, cuando sean grandes va a ser un problema, es que yo no estuve ahí y entonces como que va a tener culpa toda mi vida? Me liberé de esa culpa y me di cuenta que lo más importante era que yo fuera feliz y que lo que mejor le podía enseñar a mis hijos es, si yo soy feliz, les puedo dar felicidad y yo soy feliz trabajando. Amo trabajar, me fascina trabajar. Y lo importante es ser feliz y lo que les quiero enseñar es, escojan sus vidas, no se sacrifiquen por nadie y sean felices. Pero mira lo que dice Margarita María Fernanda de la importancia del coequipero, de escoger un buen coequipero que trabaje con uno a la par en las labores del hogar y demás. Pero cuando tú estabas hablando de DaviPlata y de las microfinanzas, decías, hay sectores del país en donde llegamos y la mujer no tiene ni siquiera una cuenta de banco de ella. O sea, no recibe plata para ella, todavía depende o de su hijo o de su esposo. Así es. ¿Cómo se escoge un coequipero de pareja? En todos los niveles, no solo en el nivel directivo de las mujeres privilegiadas que lograron llegar a ser presidentas, etcétera, etcétera, sino en todos los sectores. Yo voy a decir algo que creo que ha sido la mayor enseñanza. Esto tiene anécdota por detrás. Yo estaba saliendo de la universidad y una amiga quedó embarazada y se casó. Es una amiga de Sincelejo. Y nos fuimos al matrimonio. Y entonces, el día antes estábamos sentados y había una de estas señoras como una matrona costeña. O sea, ella era una presencia en sí el misma. Matrimonio. No, pues estábamos el día antes. Y me senté yo a hablar con ella por alguna razón. Y terminamos hablando de cómo se escoge, digamos, a la persona que lo acompaña. Y me dio un consejo, creo que uno de los consejos más importantes, yo tengo varios, pero uno de los consejos más importantes que me han dado en mi vida y en eso, me dijo, niña, cásate con el hombre que te quiera. Entonces, ok, eso es muy importante porque hay gente a la que uno quiere, pero no necesariamente lo quiere a uno tanto que de verdad signifique eso. Y creo que lo primero, digamos, y en eso creo que fue lo mejor, ser y tener un coequipero ante todo podemos hacer muchas cosas juntos, pero hay un amor, digamos, que hace que eso sea, digamos, la fuente de que puedas crecer, de que puedas hacer, de que puedas o no hacer, o lo que sea. Entonces, ¿cómo escoge uno? Yo creo que para mí eso, digamos, el coequipero, digamos, mi pareja tiene en parte mucho de ese consejo. Por supuesto que lo amo profundamente. Claro, entiendo el consejo. Pero ese consejo es muy importante. Hay veces uno está y muchas relaciones, no necesariamente no te querían. Pues sí te querían, pero no de verdad. Y demás. Entonces creo que eso aplica, digamos, para el tema de pareja. Y creo que en temas de trabajo los coequiperos deben también querer lo que hacen. Amar lo que hacen es yo creo que el secreto, porque además hay personas que, y te lo digo porque he trabajado así con mucha gente, hay cosas de las cuales uno no sabe, pero
tener la capacidad de aprender y la pasión por hacerlo es lo que te lleva. Entonces, cuando yo pienso en cómo me escogió, por ejemplo, a mí, porque me escogió, digamos, en este mundo banquero, Efraín Forero, y me invitó a desayunar un día y me preguntó una cantidad de cosas y yo quería explicarle, era un rollo en el que estábamos para temas de inclusión, yo estaba trabajando en una bancaria y había un rollo con las telco y bueno, entonces yo pensé que quería él profundizar y ver ese tema, porque DaviPlata estaba naciendo en Davivienda y bueno, y entonces al final de la conversación me preguntó un montón de cosas y me preguntó y me dijo que si quería ir a trabajar a Davivienda. Entonces le dije yo, pues pensé rápidamente, yo piensa rápido cómo, o sea, ¿cómo responder? ¿Cómo responder? Claro. ¿No? Te está diciendo, digamos, el presidente. Entonces yo le dije, sí, claro, pues sí estoy interesada en recibir la oferta. Sí, digamos. Depende de qué me van a ofrecer. Sí estoy interesada en recibir la oferta. Y entonces cuando me ofrecieron ser vicepresidente de banca de personas, yo le decía, pero ¿no le parece un poquito irresponsable? Pues yo nunca he hecho eso, yo no sé manejar PIGs, yo, digamos, no sé de riesgo de crédito. Me dice, pero es que hay un montón de gente en el banco que sabe hacer eso. Y entonces ahí empezó, digamos, un poco una relación de cómo uno escoge a sus coequiperos, donde no necesariamente, en este caso, es exactamente por lo que saben, sino por la capacidad que tienen. Claro. De movilizar y de hacer cosas y de amar siempre lo que hacen. Entonces yo creo que ese para mí es como el punto de fondo en escoger las personas que como que están alrededor de mi vida siempre. Pero, ¿y cuáles son los otros consejos? Porque ya me quedé con la curiosidad. Y ese es uno muy bueno de mi vida. Yo tengo varios. ¿Cuáles? Porque tengo varios. Ese me lo dio esta señora que la verdad no recuerdo cómo se llama, pero fue muy importante. El segundo me lo dio María Mercedes Cuellar, con quien trabajé y bueno, ha sido una de las mujeres más importantes en mi vida. Y ella siempre me dijo que uno los cargos los hace tan chiquitos o tan grandes como uno quiera. Me dijo, no importa dónde la pongan, usted tiene usted toma la decisión de qué tan grande o qué tan pequeño quiere hacer su cargo. Porque usted es dueña de lo que sabe. Y eso también fue absolutamente revelador. Digamos, como, o sea, se puede, no importa qué tan pequeño pueda parecer, digamos, el cargo, tú puedes hacerlo tan grande. Y eso se lo digo mucho a mis equipos. Y bueno, ese fue también algo que definitivamente me cambió perspectiva en una cantidad de cosas. Un Antonio Hernández Gamarra, que también fue otro de mis grandes mentores cuando estuve en mi paso por la Contraloría, me dijo una cosa que también es increíble, porque él venía, ahí estaba de Contralor, pero había sido codirector del Banco de la República, ministro de Agricultura, bueno. Y tiene una historia lindísima porque ese hombre sí que me enseñó. La única vez que yo tuve viáticos en la Contraloría, yo fui asesora del despacho, después fui directora de estudios sectoriales, fue porque me dijo, vamos, tenía un evento donde, claro que lo acompañaba una labor de esas, pero me dijo, vamos a pasar por Cincé, porque yo quiero que sepas de dónde vengo. Okay. Y fuimos a conocer su casa en piso de tierra. Y bueno, importancia de la educación. Pero el consejo que me dio no fue consejo, la verdad, fue una de esas frases que marca la vida y es: la verdadera libertad consiste en escoger el jefe. ¡Wow! La verdadera, o sea, tú escoges con quién trabajas, sí, tú escoges con quién trabajas y para quién trabajas. Y si tienes la posibilidad de hacerlo es porque eres verdaderamente libre. Exacto. Porque hay gente que no lo puede hacer. No lo puedes hacer. Entonces, y eso, digamos, también ha sido una de esas cosas que no fue consejo, pero yo sí creo que marca mi vida para siempre y la verdad, en eso he sido libre. Claro.
María Decido Fernanda, ir. entonces ahora me toca preguntarte a ti, ¿cuáles son como esos mantras de vida o esas cosas que han cambiado a nivel personal y laboral? Tengo que pensar, a ver, Margarita los tenía todos. Sí, por eso se los pregunté, No, porque pero a como ver, yo tengo cosas varios importantes. clarísimos. Voy a decir cosas importantes. Yo creo que en mi carrera, tener buenos jefes para mí sí ha sido como la diferencia total. Y Sí. me parece que eso que dice Margarita de la libertad de escoger el jefe es totalmente, digamos, totalmente cierto en lo que uno puede hacer, ¿no? Y mis jefes han sido muy importantes no solo en la formación, sino en el impulso a ese tema entre el equilibrio. Cuando a mí me ofrecieron ser vicepresidente de Porvenir, yo dije, acabo de volver de la segunda licencia de maternidad, tengo una hija de 1 año y medio y un bebé de 3 meses, gracias, no. O sea, no es el momento. Y en ese momento mi jefe me dijo, no, hazlo y mira a ver cómo haces. Fresca que aquí A ver nos cómo te va. acomodamos. Fresca que aquí nos acomodamos, olvídate que trabajé de sol a sol, pero en parte porque eso por mí, no por nada más. Y he tenido jefes maravillosos, entonces ese pedazo me parece muy bien. Yo creo que el otro para mí fue y yo creo que la historia de las mujeres termina siendo para uno un referente muy importante. Nunca he tenido la fortuna de tener una jefe mujer, nunca en mi vida he tenido una jefe mujer. Entonces me costó al principio mucho buscar referentes que me ayudaran a dar consejos como en esos momentos. Me encontré con una persona que se llama Anne-Marie Slaughter, que trabajó con Hillary Clinton cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado y yo estaba en Georgetown y fui a entrevistarla. Ella era la subsecretaria y había escrito un escrito en The Atlantic porque ella tuvo que renunciar a ser subsecretaria de Estado y después era decana de Princeton. Y tiene un TED Talk y tiene después un libro que es espectacular y que es la que dice además que es imposible hacer las dos cosas. Ese es su libro, que además va en contra de Sheryl Sandberg, que dice exacto, sí se puede. Sí se tal puede. cual, tal cual. Y entonces Anne-Marie Slaughter, pero ese es su primer artículo en The Atlantic, que dice, ¿por qué no podemos hacer todo al tiempo? ¿Cierto? Y después hace un TED Talk. O sea, para mí lo que más me gustó, y por eso es que le escribí cuando yo estaba en Georgetown y me pusieron una tarea de que buscara líderes y le dije, yo estoy aquí en Washington, ella también, yo le voy a escribir, claro, a ver si me recibe, y me recibió. Y conversar con ella en donde me dijo, no. Y creo que ahí fue un poquito como como un momento en que dije, uy, ajá, sí, así lo tengo que ver. En que tal vez muchas de las cosas que yo quería que todo pasara en simultánea, y ahí es donde aprendí, oiga, los breaks que yo me tomo, como el de después de ser ministra, yo puedo volver a recoger muchas cosas. Pude ser ministra y y después tener un año sabático, y lo que importa es el resultado al final de la vida, no que todo me esté pasando al tiempo, ¿sí? Y a mí lo que me importa es, estoy feliz con mi trabajo y tengo buena relación con mis hijos. Un consejo, que es como termina el libro de Anne-Marie Slaughter, que dice, la vida no viene separada, viene junta. Y es que uno necesita llevar la vida familiar y con los hijos al mismo tiempo que la vida profesional. ¿Por qué digo eso? Porque para las mujeres nunca hay buen momento para tomar un cargo directivo, porque uno siempre va a tener necesidades familiares. Entonces, la vida es al tiempo, siempre es un buen momento. Y hay que tomar el riesgo. Ese sería para mí un consejo que recibí que me hizo decir, pucha, me toca en este momento, sí, mis hijos son adolescentes, pero hoy es cuando me ofrecieron ser ministra y hoy es el día en que puedo tomar esa decisión. Entonces ese es para mí, digamos, un consejo que es bien importante. Y el otro, en ese de escoger la pareja, yo diría que sí es bueno para las parejas de hoy, y además yo creo que es parte de la madurez y parte de mi esperanza de que la sociedad evolucione en diferentes mezclas de combinaciones, es tener esas conversaciones antes de tomar la decisión de unirse, de cómo hacer el rol entre cuidador y proveedor, y si va a ser un equipo en que ambos van a ser 50 y 50, o cómo se va a repartir la balanza de una manera mucho más abierta. La vida también le va trayendo a uno circunstancias en que uno se tiene que volver a reorganizar, pero por lo menos intencionalmente uno debería tener esas conversaciones más claras, porque la sociedad todavía asume unos roles, y esa no es la realidad cuando uno quiere tener las dos cosas.
Ustedes hacen, yo tengo la oportunidad de escucharlas y poderles preguntar muchas cosas, pero ustedes hacen mentoría con sus equipos y con sus mujeres, con las mujeres que están, Margarita, dentro del equipo tuyo. O sea, Sí. ¿mentoría a conciencia o no? Sí, digamos que yo puedo decirte que conscientemente yo creo que lo estoy haciendo alrededor de hace apenas unos 4 años. ¿Y qué te hizo consciente? Me hizo consciente empezar a ver, digamos, a tener como más foco en que cuando nace, y tengo muchas amigas alrededor que están buscando los temas de equidad de género y también feministas, y yo decía, no, el feminismo a mí como que no, ¿sí? No entiendo, y yo entendía, digamos, el feminismo como un tema más de un activismo que no, con el cual no me sentía cómoda, y empecé a entender, digamos, y como a tratar de buscar cuál era como el espacio que yo quería tener de entendimiento y de poder hacer un poco eso. Y yo creo que eso empieza como a despertar en mí. Yo digo, yo sí creo que, o sea, no tengo duda de que parte de lo que soy es que sin que María Mercedes lo hubiera hecho de esa, o sea, conscientemente de esa manera, es que me enseñó que todo se puede, ¿sí? Y que, por ejemplo, ella, que pues, es una de las economistas más brillantes que tiene el país, pero fue la primera en muchas cosas del sector público, la primera mujer. Tanto que hay cosas donde ella, cuando fue jefe de Planeación Nacional y tuvo su hija, pues no había licencia maternidad. Y a los 4 días de tenerla volvió a trabajar porque era que no había, o sea, no estaba preparado, digamos, el cargo para que fuera una mujer y tuviera que atender esto. Y cuando yo creo que entonces en esa conciencia un poco hay muchas mujeres que abrieron camino, muchas. A mí me tocó una. Y en esa, lo que mencionabas de la fortuna de tener a una jefe como mujer, yo creo que a mí me ha tocado un par de veces y la verdad es que ha sido maravilloso. Y yo creo que eso me hizo entrar y empezar a ver. También un día me senté a ver cuáles son las mujeres, porque lo que me estaba pasando sí fue, y fue un tema, un momento de conciencia, que parte de la gente que yo empecé a formar, por ejemplo, en el banco, estaban cerca mío, porque seguramente venían de tiempo atrás, los que estaban más cerca hacia arriba eran hombres. Y ellos empecé a formarlos y de golpe, yo empecé a exportar vicepresidentes, lo digo de una manera amorosa y pues no haciendo, pero sí, se fueron, quedaron internamente, todo, y la verdad es que fue muy lindo porque empecé a decir, oiga, esto está chévere, y dije, pero ¿por qué solo hombres? Entonces, fue un momento de conciencia donde dije, ¿dónde están las mujeres que yo empiezo a ver, a identificar, y voy a dedicarles el tiempo para hacerlo? Y voy a entregarles nuevas responsabilidades y voy a hacerlas visibles y voy a llevarlas para que ellas sean, entonces ellas me acompañan a mí y ellas son las que presentan y ellas son las que exponen. Y eso empieza a ser, digamos, todo un proceso donde lo hago de una manera mucho más consciente. Y hay mujeres que son, obviamente, menores que yo, pero también lo he hecho con mujeres mayores. Que también venían, digamos, de cargos como muy tradicionales en el banco, y también, digamos, fue un tema donde dije, ¿y si haces esto? ¿Y si haces esto? ¿Y si haces esto? Y vas tú, pero es que necesito ir contigo. No, ya tú vas sola, ya no me necesitas. Ese ya no me necesitas es un momento donde empiezas a montar a varias de estas personas, mujeres, con decisión, que he tomado la decisión de verdad de hacerlo. Y María Fernanda, tú que no has tenido mujeres jefes, pero que sí has sido muy consciente de estos temas también. Sí, y tal vez una de las cosas de las que me siento más orgullosa y contenta, y vas a entrevistarla también en esta serie, viene próximamente, es que con Ángela Hurtado y con Ana Fernanda Mayhuashka, nosotras, yo creo que eso es más o menos el 2015, empezamos a decir, hemos vivido todos estos
digamos, conflictos, tensiones, dificultades. Nos parece que el tema de equidad tiene que arrancar más rápido y empezamos a pensar qué hacer. Y al final empezamos lo que es hoy Women in Connection, pues que es una ONG que tiene ya 140 mujeres afiliadas, y en donde hemos trabajado por todos los temas de aumentar la participación de mujeres en juntas directivas, por hacer programas de mentorías, por influir en políticas públicas. Por ejemplo, participamos súper activamente en todo el tema del diseño de la ley de paternidad, que nosotros creíamos que era fundamental para que haya digamos, esa crianza compartida. Hacemos un montón de cosas para poder asegurar que aumente la equidad. Y dentro de eso está todo el tema de mentorías. Estando en Women in Connection, me pasó algo que para mí ha sido muy valioso, y es que encontré mujeres que puedan ser mentoras para mí. Claro. Entonces, por ejemplo, tengo para mí una persona a la que admiro, quiero, es Silvia Escobar. Entonces para mí se volvió un poco una mentora mujer, que me hacía mucha falta eso. Y ya en mi trabajo, sí mentoreo, no tengo, digamos, nada que sea como formal mentoría a mujeres, pero pasa mucho que mujeres que han trabajado conmigo en otros, pues en diferentes momentos de la vida, me buscan para momentos como muy específicos. Me encantará ser mentora como en otro momento, porque a veces uno no puede hacer todo el tiempo, pero es algo que tengo ya para hacer una mentoría formal. De pronto, cuando ya mis hijos estén tan grandes que ya no me cueste sacrificar el tiempo, porque creo que las otras cosas es uno como prioriza dependiendo de los momentos, pero así ha sido. Ustedes pues ya se conocían de antes, ya habían hablado y demás. Pero quisiera saber, Margarita, ¿qué le preguntarías a María Fernanda que yo no he preguntado en esta charla? Y que te gustaría saber y que no sabes. Y que no sé. Es que creo que ahorita le pregunté, mientras estábamos allá afuera, cómo había tomado que eso no lo sabes. Ajá. Cómo había tomado la decisión de asumir la presidencia de Popular. Porque está en un momento complejo, difícil, digamos, en general en este momento la situación de la banca no está fácil. Uh-huh. Y bueno, pero el Banco Popular tiene un reto enorme. Y eso le pregunté cuando estábamos acá, pero yo no antes oí de entrar, pero tú no viste la respuesta. Entonces, un poco para compartir algo que no sepas, pero que yo le acababa de preguntar porque tenía curiosidad, le dije, ¿cómo es esto? Porque además era ese regreso un poco del sector privado que tiene, digamos, venía de lo público, estaba en lo privado, pero en un privado que también es distinto, que es consultoría multinacional, que es como otro mundo también. ¿Cómo llegas y o sea, ¿cómo se viene de Accenture al Banco Popular? Sí, esa fue la pregunta. Y todo el mundo vive aterrado. A ver, muchas consideraciones. Lo primero es que a mí realmente lo que más me mueve de trabajar es tener un propósito. Y saber que uno logra cambiar cosas, transformar cosas, desde transformar vidas hasta impactar realmente. Y creo absolutamente que el rol de la banca en la transformación de un país es absolutamente fundamental. Y que cada vez hay que hacerlo con más propósito. Yo creo que eso es algo en lo que también la mujer le ha traído una vista distinta y hacer propósito no va en contravía de hacer plata, que es como que antes es la visión como uno hace plata o tiene propósito. No. Uno tiene que hacer las dos cosas al tiempo y tiene que ser capaz de hacerlo. Entonces eso desde el lado de la banca, eso me atrajo. Lo segundo es que siento que es un momento que Colombia necesita que trabajemos por temas en Colombia de una manera muy determinada. Y al estar en una multinacional, mi impacto era un impacto en el mundo de la energía, un poco más global, regional, etcétera. Y desafortunadamente Colombia se está quedando rezagada y Colombia cada vez más es irrelevante en las discusiones mundiales. Y eso es algo que nos tenemos que preguntar los colombianos, pero eso es como un capítulo aparte. Pero Colombia está inexistente en el mapa mundial. Y lo tercero
que es por la razón por la que me invitaron realmente, así que afortunadamente me parece interesante, pues es que al final mi vida se volvió una vida en donde el reto y lo que lograba hacer bien es llegar a lugares que tienen desafíos muy grandes y ser capaz de transformar como a una velocidad importante. Y generar transformaciones y generar cambios. Y dado que el Banco Popular está perdiendo plata, pues me invitó el Grupo Aval a decir, creemos que tú eres la persona para este momento del campo, te invitamos a que vengas a hacer esa transformación. Y como me faltaban problemas y desafíos, dije, listo, me le mido a esta transformación del banco en un momento muy difícil. Yo creo que desde la crisis del 98 la banca no estaba en un momento tan difícil, pero pues feliz porque a mí me fascina transformar, cambiar, liderar, y eso fue lo que me llamó la atención. Creo que también el Grupo Aval está haciendo muchos cambios en este momento y ha habido muchos cambios de liderazgo. Me encanta la gente con la que trabajo, entonces eso para mí es súper importante. No, pues muy berraca. Y ahora lo mismo, pero para Margarita. Lo mismo, pero para Margarita. Bueno, pues yo me quedé con la curiosidad. Si en ningún momento, digamos, de toda tu vida y la carrera no has sentido esa tensión entre la crianza y poder estar con los hijos, o cómo lo has hecho y cuál ha sido como ese secreto para compartirle a otras mujeres, para tener una súper relación con los hijos y al mismo tiempo pues estar trabajando de una manera tan exitosa y tan intensamente. ¿Cuál es el secreto? Que creo que ese sí es un consejo y secreto que hay que revelar para las mujeres del mundo. Pues sabes que digamos, yo, como lo decía, sin dudarlo un momento, el coequipero que tengo, digamos, ese es muy importante. ¿Y tus hijos nunca te reclaman ni nada? No. Ay, qué dicha. Yo puedo decir que no. Puede ser suerte, hay cosas que sí son suerte. Porque además ellos tienen claro, digamos, hay un tema que es clarísimo entre nosotros y es, si ellos me necesitan, yo ahí estoy. Si ellos me llaman, yo contesto. No importa con quién esté. O sea, eso para mí es absolutamente irrelevante. Ellos son lo más importante. Entonces, eso siempre como que se ha mantenido y he logrado siempre estar pendientes, y cuando estaban pequeños y yo tenía que viajar mucho, me los llevaba. Entonces yo tenía una nana que le decía, bueno, empacamos y nos fuimos. Y yo me los llevaba pues por mi cuenta a todos, pero además tenía una habitación de hotel donde ellos podían estar, entonces hacían actividades, todo, pero yo estaba con ellos, digamos, cuando estaban pequeños, o siempre que me los pude llevar, me los llevé, y siempre estar ahí, y una relación muy franca. Digamos que no, poco el tema es, lo que ustedes quieran saber, yo se los voy a contar, y todo lo que yo quiera saber, ustedes me lo van a contar. Y si alguien tiene problemas, lo primero que hay que hacer es venir a contarlos acá. Entonces, ese ha sido como un tema de relacionamiento con los hijos que también es absolutamente poderoso. Entonces, nunca me han reclamado, y con Mario, digamos, siempre ha sido el proceso de, es que entendemos que a mamá le hace feliz trabajar. Digamos, y es como, y si ella está feliz, un poco lo que tú decías. Todos estamos felices. Exacto, si a ella eso la hace feliz. Entonces, cuando me ven muy cansada todo, y entonces... ¿Son todos hombres? Sí, son todos hombres. Nosotros la reina de la casa. Entonces tengo 2 hombres ahí, mi hermano es otro hombre, mi papá otro hombre, mamá murió cuando yo estaba relativamente, pues fue hace varios años. Y entonces yo soy realmente como la única mujer en todo tu entorno. en todo el entorno, y la verdad es que sí, ¿sabes? No sé, como mucho con amor y con una cosa muy clara de esto me hace feliz, y Micho, ¿qué te hace feliz a ti? Yo eso, digamos, eso lo vamos a hacer. Y un poco en esa conversación siempre nos hemos mantenido. Yo les quiero agradecer enormemente que me hayan contado tantas cosas, que me hayan dejado aprender de ustedes tanto, pero no me quiero ir sin que me digan, y además María Fernanda, que llevas muy poquito, pues nuevamente en este rol de banquera, es que me digas para ti cuál es la definición de banquera y qué es ser una banquera. Bueno, hay muchos tipos de banqueros, ¿no?
Yo ahora estoy en un rol, digamos, de ser presidente de un banco. Y al final ser banquero es, desde el punto de vista profesional, es administrar muy bien los riesgos. Eso es lo que uno hace como de corazón, ese es el negocio. Como si me voy al mundo del petróleo, es encontrar petróleo. Lo que uno hace en la banca es administrar bien los riesgos. ¿Qué es lo mejor de ser banquero? Es transformar las vidas de las personas. Realmente, si uno diseña productos que estén diseñados pensando en los clientes, pensando en las personas, y todas las diferentes entidades financieras tienen diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, en el Banco Popular el 65% de los clientes son mayores de 50 años. Entonces, mis productos son diferentes, muy diferentes seguramente a los productos de DaviPlata. Y la ilusión, lo que me entusiasma de ser banquera es pensar en mi segmento y cómo diseño productos que le transformen y le mejoren la vida a esos clientes. Margarita, ¿y tú? Para ti, ¿cuál es la definición? Yo creo que ser banquera es lograr usar la capacidad que tiene una industria como la financiera y la tecnología existente para poder generar un efecto positivo en la sociedad. Eso es lo que yo creo que es ser banquera, porque hoy las infraestructuras, digamos, que tienen los bancos, la misma regulación de qué es lo que se le permite prestar, ahorrar, pagar, sobre todo el sistema de pagos, es una infraestructura enorme que durante mucho tiempo estuvo solo para quienes tenían, digamos, unos productos específicos, pero la infraestructura estaba, las autopistas estaban, los rieles estaban, todo estaba. Y verlo un poco distinto, y es cómo con tecnología yo puedo coger eso que hoy existe y poderlo llevar para tener un efecto positivo en la sociedad. Yo creo que esa es, vamos, como una definición con la que yo me siento tranquila. Digo, yo soy banquera porque creo que he logrado hacer parte de eso. Ay, pues a las dos, muchas gracias por abrirme el corazón de ustedes, sus carreras, y por haberme contado tantas cosas sobre sus vidas. Bueno, gracias. Camila, gracias. Y un placer, María Fernanda. Lo mismo, sí. Margarita, conocerte más a partir de ahora. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.